Y noticia política muy importante, el presidente Petro llegó a un acuerdo con el partido de la U y con los conservadores sobre la reforma de la salud. Marcela, Lucas, ¿le alcanza la gasolina al presidente Petro con esos dos partidos, teniendo en cuenta que el ambiente con el Partido Liberal está bastante tenso y con el Partido Cambio Radical pues no hay nada porque Germán Vargas solo acepta su reforma? Julio, pues por el momento lo que hay que decir es que pasaría más o menos raspando, están muy apretados los apoyos porque todavía falta que se pronuncien otros partidos. La representante Catherine Miranda de Alianza Verde, por ejemplo, que es un partido de gobierno, escribió una columna en los últimos días con varios reparos, así que ellos no han fijado una posición definitiva sobre el proyecto. Lo cierto es que se va alcanzando un acuerdo en algunos puntos. Lo que se ha dicho con el partido de la U y con el Partido Conservador es que se avanzaría hacia un sistema mixto con participación del sector privado, pero todavía falta que se pronuncie, como usted le dice, al Partido Liberal. Pero Julio, el gobierno cedió en puntos esenciales. Por ejemplo, las EPS no se van a acabar. Van a cambiar su estructura, su nombre, van a dejar de ser quienes giran los recursos a las IPS y se va a impedir la integración vertical. Sin embargo, se va a mantener ese sistema de aseguramiento en cabeza de las empresas promotoras de salud. El gobierno se dio en otros puntos fundamentales de la reforma, como por ejemplo acabar con los distintos fondos públicos que se creaban en el proyecto original de la ministra Carolina Corcho, y además se dejó el principio de libre elección para que sean los colombianos quienes decidan a qué IPS van. Así que por ahora la reforma a la salud sale de cuidados intensivos, se logra un acuerdo con dos partidos que eran fundamentales para el gobierno nacional, y ahora habrá que ver qué pasa con el Partido Liberal, porque usted recordará que se había hecho pues un acuerdo para que estos tres partidos actuaran en bloque. Le hablo de liberales, conservadores y partido de la U. Y esa es la primera pregunta para la doctora Dilian Francisca. Ella es la jefe del partido de la U. Dilian Francisca Toro además es una mujer que ha trabajado históricamente muchísimo estos temas de la salud. Doctora Dilian, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a todos los de la mesa y a sus oyentes. Pero tengo que aclarar, Julio, que que fuéramos el presidente del Partido Conservador y yo a la presidencia, también fuimos delegados por el presidente Gaviria. Él está enterado de todo, está enterado de qué hablamos, está enterado de qué acuerdos más o menos llegamos. El documento lo hicimos conjuntamente con unos técnicos que precisamente él delegó y con él también. Así que, pues, los tres partidos estamos actuando coordinadamente. Esa es como la primera... Pues, la primera... Gran noticia y gran aclaración, porque entonces tenemos que hablar de Partido de la U, conservadores y Partido Liberal, que aunque no asistió el presidente Gaviria, delegó en precisamente sus compañeros de la U, los conservadores, además con técnicos que miraron los detalles. Doctora Dilian Francisca, el domingo el presidente de la República, en entrevista a la revista Cambio, dijo que para él lo más fácil era no hacer nada, y que si había mucho problema él retiraba su reforma, porque igual el sistema de salud se iba a morir solo. Y ahí hablamos de las EPS. ¿Por qué el domingo el presidente decía que mantener las EPS como estaban era lo más fácil para que se murieran, y ahora la noticia es que se llega a un acuerdo para que las EPS continúen? Pues Julio, lo que pasa es que el presidente, así como nosotros, queremos hacer una reforma que le salve la vida a los colombianos y que por supuesto pues no queremos que se acabe, y yo creo que el presidente ha reflexionado y ha podido evaluar de que si no se hacen los cambios, pues lógicamente sí podríamos tener unas dificultades futuras. Y por eso tengo que también decir que fue una conversación bastante constructiva. Realmente nos escuchó de mucho diálogo, incluso yo pues hablaba sobre lo que queríamos nosotros y lo que pensábamos, además de la parte operativa, porque es que una cosa es hablar, una cosa es decir, una cosa es escribir y otra cosa es ir al terreno a operativizar lo que está escrito. Entonces pues lógicamente teníamos que irnos era a la operativización. Y al explicarle todo cómo era que funcionaba y cómo es que podía funcionar, pues él también tiene su idea de cómo puede funcionar. Y podemos ir llegando a acuerdos poco a poco, o sea, tuvimos 3 horas de discusión.
pero una discusión pues muy, como le digo, muy constructiva, pero sobre todo no fue sobre lo construido. No fue acabemos lo que tenemos, sino que vamos a ver qué es lo bueno que hay y así podamos nosotros mejorar eso que hay ahora. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos al acuerdo de que sí había que haber un sistema público y un sistema privado. Y ese sistema privado con la atención primaria en salud, porque ese es como el punto esencial de la reforma, la atención primaria la podrán administrar o la podrán articular, por decir algo, las EPS, que hoy ya son distintas, y por eso pienso que hay que cambiarles el nombre, y él estuvo de acuerdo, son diferentes. Ya las EPS no van a tener integración vertical, no se les va a hacer el giro a ellas, sino que va a ser giro directo a los hospitales y clínicas, no van a tener posición dominante porque las redes integradas e integrales de servicio las van a hacer con las secretarías de salud, o sea, ya no va a haber esa posición dominante de las EPS, y van a tener una gestión del riesgo compartida con el Estado. Eso es muy importante, eso es un aseguramiento, pero un aseguramiento compartido con el Estado. Entonces, van a ser distintas. Por eso es que decimos que tiene que ser pues con un nombre que nosotros hemos dicho Salud y Vida, pero puede ser otro nombre, pero son diferentes. Pero a su vez va a haber un sistema público, sí. Y ese sistema público, que es de los hospitales públicos que se van a convertir en centros de atención primaria, pues ese sistema va a funcionar con las coordinaciones de unos centros, de unos CRUE que se llaman, que son unos centros de regulación, y así de esa manera se van a poder atender los pacientes en redes de clínicas privadas y públicas para que los pacientes puedan elegir. Sí, doctora Dilian, pero justamente este anuncio sobre este acuerdo que han alcanzado con el gobierno nacional coincide con un anuncio también que hizo la ministra Carolina Corcho, porque ella ayer advirtió que si el proyecto no se aprueba con esas bases iniciales que planteó el gobierno nacional, pues preferirían retirarlo. Le quiero preguntar específicamente, la ministra de Salud, Carolina Corcho, ¿estuvo en esa reunión y está de acuerdo con estas modificaciones que parecieran de cierta forma sustanciales frente a la propuesta que ella radicó ante el Congreso de la República? Ella no estuvo en la reunión, pero había dejado un documento, y lo que expresaron allí en la reunión el presidente, porque estaba también el ministro Prada y el presidente de la Cámara, lo que expresaron es que se habían reunido anteriormente con ella y que ella pues había leído lo que nosotros habíamos realizado y que estaba de acuerdo como en el 75% de lo que teníamos. Entonces, pues lógicamente el presidente hizo la discusión, él conoce el tema y entonces hizo la discusión con nosotros y estuvo de acuerdo en esto. Desaparecen los fondos, que es una burocratización innecesaria, eso también le dijimos que no, y él aceptó, dijo no, a mí también me parece. Yo creo que eso no debe ir. También fue muy importante lo que pudimos hablar al respecto de las EPS que se van a liquidar. Es que resulta que se liquidan y los hospitales públicos pues se van a quebrar porque les tienen unas deudas muy grandes. Entonces tratamos de hablar con él para decirle que por qué no hacía un pago de esas deudas a los hospitales públicos por varios años, como con unas vigencias futuras, para que de esa manera los hospitales públicos no se quebrasen. Y él está bastante de acuerdo, dijo que iba a estudiarlo con el ministro de Hacienda. También se aceptó, por ejemplo, el tema del sistema de información que sea interoperable, o sea, que se aproveche lo que se tiene en el sistema de información y que se haga un sistema de información en donde todos se conecten, se hablen entre sí y pueda haber una mayor transparencia en los datos que se generan en ese sistema de información. Y también las tarifas. Ellos ahí se hablaba en el proyecto de tarifas únicas y pues nosotros le propusimos unas tarifas, un piso tarifario con unas tarifas, un techo para que se estimule la calidad de las clínicas y de los hospitales. O sea, básicamente, pues yo creo que la esencia del proyecto, que era la atención primaria, la atención integral en los, sí, en los centros, en las regiones apartadas y población dispersa, pienso que se logró. El talento humano también, la formalización también pues estamos de acuerdo. Doctora Dilian. Así que yo creo que sí. Pero quiero que nos detengamos en la pregunta de Marcela y en el papel de la ministra Carolina Corcho, porque lo que es un hecho es que lo que no pudo hacer la ministra Carolina Corcho en muchos meses de discusión, sí lo pudo hacer el presidente de la República, el ministro del Interior y el presidente de la Cámara de Representantes en un par de reuniones.
¿ustedes siguen viendo como una interlocutora válida para esta discusión a la ministra Corcho? Pues la idea es que el miércoles nos reunamos al mediodía, ya para sentarnos a escribir, porque lógicamente pues es la idea, pero toca sentarse a escribir y a modificar el proyecto. Entonces pues el miércoles nos sentaremos y estará ella, me imagino que va a estar ella y sus técnicos, y así nosotros, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador y nosotros, pues vamos también a tener unos técnicos para poder sentarnos a discutir el proyecto y a escribirlo. También van a estar los ponentes y los de las comisiones séptimas, que pues por supuesto tienen que estar porque ellos son los que tienen que aprobar en primer debate. Sí, doctora Dilan Francisca, el presidente Gustavo Petro, como decía Julio el domingo, pues estaba hablando de que si no se cumplían ciertas cosas, él retiraría la reforma, pero además él habló de unas líneas rojas que tiene en la reforma a la salud. Yo quisiera preguntarle si sobre la mesa quedaron expuestas estas líneas rojas, porque lo que vemos acá es que sí se dio en cuanto al sistema mixto. Sí, él nunca dijo que el sistema mixto fuera línea roja. La línea roja que pues siempre le escuché a él fue la atención primaria, la atención integral en las regiones apartadas, la integración vertical, el giro directo para él era muy importante, era quitar la intermediación o parte de la intermediación financiera, y la posición dominante. Eso básicamente era como lo que él quería, y quería tener un sistema público. O sea, eso también es una realidad. Él expresa que la atención primaria no es para ganar plata, sino para poder sanar la gente, eso es cierto. Entonces, entendió que si yo le quito la plata a las EPS, hago el giro directo a las EPS, pues las EPS van a hacer una articulación solamente y no van a tener los recursos, y se les va a pagar por eso. Entonces, se entendió que sí podría hacerlo el sector, los privados también podrían hacer hacer atención primaria y hacer toda la articulación de toda la red, y que eso beneficiaría la atención del paciente. Y también él quería un sistema público. Nosotros accedimos que sí, que también haya un sistema público y que se pueda realizar un trabajo. Eso lógicamente tiene una transición. Eso no es para allá, eso no es para mañana. Eso va a tener una transición de varios años, porque lógicamente no se podrá hacer todo de una vez. Pero eso sí, hay que hacer unos pilotos, hay que empezar a implementar. Por ejemplo, la atención primaria, donde hay centros de atención primaria, tanto públicos como privados, se podrá empezar a realizar. Y yo creo que eso, ahí se va viendo los resultados poco a poco. El presidente dijo que la reunión que tuvo con ustedes y el presidente Gaviria, la primera, salió mal. Y ahora veo que esta segunda reunión salió bien, por lo que usted nos cuenta. ¿Qué es lo que cambió entre la primera y la segunda reunión con los jefes de los partidos? Yo pienso que de pronto el presidente estaba un poquito más abierto a que pudiéramos hacer modificaciones y se lo pudiéramos explicar, porque ese día estaban todos los presidentes de los partidos. De todas maneras, lo que le dijimos eran nuestras preocupaciones. Esta vez ya fuimos con una propuesta concreta donde se podía discutir sobre esa propuesta, y yo creo que eso era lo que hacía falta, de que pudiéramos tener él su propuesta, nosotros la nuestra, y llegar a concertación sin que sus puntos esenciales no se dieran, sino que antes al contrario los quisiéramos fortalecer. Y eso pues yo creo que fue lo que hizo que pudiera haber una conversación mucho más fluida, un diálogo mucho más fluido, y que eso hace posible pues que podamos llegar a unos acuerdos. Como le digo, tenemos que sentarnos a escribir, y pues ya lo que tenemos que escribir es mucho más técnico, y por eso pues tenemos que sentarnos con todos, ya con los técnicos y con todos los ponentes y los de la Cámara, para que puedan ellos también modificar lo que ellos crean, y así nosotros poder ir escribiendo la ponencia. Doctora Dilian, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con esta conciliación, este principio de acuerdo para que tengamos la mejor reforma de salud posible. Bueno, muchísimas gracias. Presidente del partido de la U. Lucas, ¿los votos ahí cómo quedan? No, pues Julio, si sumamos al Partido Liberal, el gobierno tendría mayorías para tramitar esta reforma, sobre todo teniendo en cuenta que la decisión del presidente de la Cámara de Representantes fue tramitarlo como una ley ordinaria. Entonces, en ese entendido
se tendrían los votos suficientes para aprobarla. Ahora, falta bastante tiempo. Se espera que la discusión solo empiece hasta el mes de abril, una vez se hayan surtido las audiencias públicas, y mucho puede pasar. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.